Bueno, mis hermanos, les pediré que podamos poner atención, ya que se viene lo más importante de este servicio. Le pediré a mi pastor que pueda pasar a este lugar para que pueda soltar su palabra. Abra usted su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, de los versos 18 hasta el final, hasta el 31. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, capítulo 1, del verso 18 hasta el 31. Con solemnidad, poniendo en silencio nuestros celulares, atendiendo a la lectura poderosa de la palabra del Señor. Si usted no tiene dónde leer la lectura, puede seguirla atentamente por las pantallas de la iglesia. Y si la hemos encontrado, vamos a dar la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El Señor bendiga la lectura de su palabra. La verdad, hermanos, hoy cerramos un ciclo de predicaciones que han estado ancladas en lo que es la palabra del Señor para el creyente. Si usted ha venido a los últimos 4 o 3 servicios de día domingo, el Señor nos ha ido hablando del poder transformador de la palabra en el creyente. La dependencia que tenemos de ella, mis hermanos, su poder consolador, su eficacia, hermano, para aquellos que escuchan la palabra con fe. Y también, hermano, la incredulidad
como resistencia a ella. Y esta noche, mis hermanos, como lo habíamos comentado hace algunos domingos, vamos a ver 5 razones de por qué el mundo no cree a la palabra del Señor. 5 razones de por qué el mundo no cree a la palabra de Dios. Durante este viaje de predicaciones en torno a lo que significa la palabra del Señor, sabiendo que también teníamos un mes de la Biblia, ¿cierto?, que partió con nuestro hermoso aniversario, hicimos una pregunta trascendental para el creyente. ¿Cuál? ¿Por qué si escucho, leo y sé de la palabra del Señor, no veo transformación en mi vida? Y esta es una pregunta, hermanos, que no la hacemos en público, pero cada uno de nosotros sabe en el fondo dónde no ha habido transformación. A veces nos queremos engañar y nos encontramos lindo al espejo. Nos encontramos hasta sin defectos, ¿cierto? Y cuesta autoexaminarse, cuesta encontrarse defectos. Es parte, mis hermanos, de nuestra naturaleza como humano, como persona. Pero quienes han estado, ¿cierto?, habituados a la palabra del Señor, podrán coincidir conmigo en esta noche de que es posible identificar en nosotros cuando la palabra del Señor no ha ido, ¿cierto?, lo lejos que quisiéramos para poder ver en nosotros transformación. Yo sé que muchos luchamos, y yo también, con nuestro carácter. Muchos luchamos, hermanos, a veces con problemas de temperamento. Por naturaleza somos egoístas, por naturaleza muchos queremos salirnos siempre con la de nosotros. En fin, hermano, tenemos una nómina, un listado, ¿cierto?, de elementos que nosotros decimos, pero ¿por qué no cambio? ¿Por qué no hay transformación? Y es una pregunta válida que la hicimos en algún minuto acá en la casa del Señor. Y la respuesta está en la misma Escritura, y eso es parte de lo que hemos venido hablando. La palabra del Señor es eficaz, suficiente, poderosa para transformar el corazón del hombre. Ahora, esto sucede siempre que el corazón, el hombre que reciba la palabra, la escuche con fe. La escuche con fe. ¿Y qué significa escucharla con fe? Creerla, atesorarla y ponerla por obra. Usted dirá, es fácil decirlo, mi pastor, pero difícil hacerlo. Pero, hermanos, la fe viene, cierto, de parte del Señor, es don de Dios. Es un regalo que el Señor le da al hombre. Entonces, si la fe es un don de Dios, Dios es soberano, Él ablanda y endurece el corazón del hombre según su voluntad. Entonces, en vano nos esforzamos nosotros en tratar de cambiar sabiendo de que Dios solamente puede hacer esa obra. Podría ser una conclusión razonable. Y muchos hermanos, muchos se aprovechan de este razonamiento espiritual para decir, bueno, el Señor algún día me cambiará. Él es de la obra, yo sigo adelante con mis formas, pero el Señor tendrá de mí en algún minuto, ¿cierto? Y hará la obra y me transformará. Pero no es así, no es así. La misma Escritura nos alienta, mis hermanos, y nos motiva ¿a qué? A buscar en oración. Y por eso es que el Señor nos deja medios de gracia. Y la oración, hermano, la oración es un arma poderosísima. ¿Para qué? Para pedir al Señor su Espíritu y que éste nos transforme. Entonces no hay excusa alguna para quienes dicen, bueno, el Señor me conoce, así sigo y me aguantará el Señor.
y me aguantarán los hermanos. No, hay una puerta de salida para que Dios obre en el corazón del creyente. De eso conversamos también. Y la Escritura, mis hermanos, tiene versículos tan hermosos que apuntan en esa dirección. Lucas 11:13, ¿qué dice? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hay una promesa poderosa de labios de nuestro Señor Jesús, de que cuando oramos pidiendo al Señor su Espíritu para que Él obre en nuestra vida, el Señor lo da, y en abundancia. Y en abundancia. Salmo 51:10, que vemos ahí, hermano, un creyente que necesita ser restaurado. Crea en mí, dice David, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El único espíritu recto dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Porque si es por nosotros, hermano, si es por nuestra naturaleza caída, hermano, daríamos tumbos y tumbos. Pero es el Espíritu Santo que nos sostiene, que nos lleva en justicia y de gloria en gloria nos va purificando. Efesios 3:16-17 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Para que habite ¿quién? Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Se da cuenta, hermanos, que la Escritura nos estimula a orar? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a hablar con nuestro Padre? Y yo le estoy hablando en este minuto a la iglesia creyente. A la iglesia creyente, que no es otra cosa que hijo de Dios. Segunda de Corintios 3:17-18, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en esta segunda carta a Corintios? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Somos transformados, escuche bien, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, si hay un objetivo claro para el creyente, es que vamos de gloria en gloria, siendo transformados a la imagen de Cristo. Esa es nuestra meta. No es parecerse al hermano predicador, no es parecerse al pastor, no es parecerse al obispo, es parecernos a Cristo. A Cristo, varón perfecto, hombre sin tacha. Evidentemente, hermanos, que nos tomará varias vidas, pero estamos en este camino de santidad, de santificación. Que el Señor nos guarde. Su Espíritu entonces, hermano, nos transforma. ¿Por medio de qué? De la palabra de gloria. De la palabra que el Señor nos ha dejado. Y con esta palabra, amado, de gloria en gloria. Que el Señor nos bendiga. Pero ahora nuestro tema, mis hermanos, es ¿qué pasa con el no creyente? ¿Qué significa la palabra para aquel que no cree, para aquel que no es cristiano, para el mundo, para el que mira, cierto, a veces con desprecio la casa de Dios y dice, pobres, perdiendo su tiempo, no tienen otra cosa mejor que hacer? Yo he escuchado muchas veces eso, compañeros, hermano, usted no se imagina, no digo burlas, pero las palabras, porque uno hubiese esperado, hermano, que cuando yo les comenté que tenía que salir de la compañía donde yo trabajaba y me iba 900 kilómetros lejos de mi casa, ¿cierto? Y todo, uno hubiese esperado, ¿cierto? El abrazo, la recogida. Y por el contrario me dijeron, ¿pero qué estás haciendo, Luis? Piensa, por favor, te volviste loco, me decía. ¿Qué vas a hacer allá? Algunos habían conocido Copiapó y decían, si es tan feo Copiapó y te vas a ir allá. Y no es tan feo. Y no es tan feo. Es hermoso. Es hermoso. Y resulta que uno recibe, ¿cierto?, esos comentarios y muchos de quienes no conocen al Señor del mundo. ¿Qué pasa con ello? Fíjese que en el año 1882 un hombre, un filósofo alemán,
escribió un libro y en el libro puso algo que influenció a muchos pensadores posteriores a él. Él dijo, Dios ha muerto. Me refiero a Fred Nietzsche. Fred Nietzsche. ¿Quién es este hombre? Fue un filósofo alemán, precursor de la psicología moderna, un pensador, hermanos, brillante para el mundo que lo acogió, y hizo esta declaración que a uno, ¿cierto?, lo deja pensando. Él dijo, Dios ha muerto, y no lo decía de manera literal, sino que en su pensamiento él decía que el hombre no necesita a Dios, que el hombre tiene que gobernarse solo, elegir su propia moral, elegir su propio destino y ser su propio Dios. Y él fue una de las mentes para el mundo más brillantes en su tiempo. Influenció, hermano, a Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna. Se estudió, hermano, en las universidades, no tan solo dio esta frase, muchas otras frases más, usted las puede leer, hermano. Él no creía en la religión, no creía en Dios. Él pensaba, hermano, que los pobres de mente tenían que creer en Dios para poder, de alguna u otra manera, entender las cosas que no entendían. Y él, en su sabiduría, ¿cierto?, hace esta declaración. Y esta visión, hermano, es la visión de la humanidad. Así funciona el mundo. Ellos no necesitan al Creador. El hombre debía convertirse en su propio Dios. El hombre tiene que tener su propia verdad, su moral, su destino. En su libro él dice, no necesitamos a un Dios que nos diga qué hacer. Que el Señor nos ayude. El pensamiento de Nietzsche, hermano, revela la profundidad de la caída del hombre. El hombre cuando cae de la mano de Dios, hermano, cae a un abismo de oscuridad densa. Y es interesante, mis hermanos, cómo el hombre es capaz de creer a tantas cosas y cuando ve la creación no logra ver al Creador. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. El apóstol Pablo en Romanos 8:7 habla de estas cosas porque un corazón no regenerado no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. El hombre no puede volver a su Creador de manera natural. No le está permitido. ¿Por qué? Porque esto es prerrogativa de Dios. Ahora, el creyente entiende, por el contrario, que sin la gracia de Dios, todo ser humano, hermano, todo ser humano necesita a Dios en su vida. Resistir la verdad y suprimirla con injusticia es el pensamiento del hombre que no conoce a Dios. Se vuelve enemigo de la verdad y cambia la verdad por injusticia. Y así vive el mundo hoy día, en una mentira permanente. Los entendidos le dicen la posverdad. Vale decir un mundo de mentiras. Y nunca antes en la historia del hombre habíamos vivido tal efervescencia de mentira en las cuales viven las personas. Las redes sociales nos muestran esa y nos dan una probada de cómo vive el mundo con caretas, mostrando lo que no son, y así es la vida del hombre. Detrás de esos rostros felices, detrás de esas caras lúcidas, primero hay filtro, hermano, todo eso es mentira, pero detrás hay oscuridad, injusticias, violencia,
delitos, pecados, a veces innombrables. El mundo ha cambiado la verdad por la mentira, la justicia de Dios por la injusticia. Así vive el hombre. Y este varón, hermano, trae estos pensamientos y los pone, hermano, en la mente de las universidades. Trae estas filosofías, hermano, para que sean conversadas y trastorna a miles. Y miles lo aplauden a lo largo de la historia. Y él repite a lo largo de su vida: Dios ha muerto. Ustedes no necesitan a Dios. Cada uno es Dios. Hagan lo que quiera, tengan su propia moral. No hay límites, no hay reglas. Porque el hombre no necesita un Dios que lo gobierne. Y esa es la descripción, hermano, del mundo que tenemos enfrente. Que el Señor nos guarde. Mientras el impío huye de Dios, que le dio el ser, el creyente, hermano, redimido, se postra ante Él. Esa es la diferencia. Que el Señor nos ayude. Si el Señor no estuviera en nosotros, si la gracia de Dios no estuviera en la iglesia, no estuviera en usted, no estuviera en mí, hermano, nos sumaríamos al canto de Nietzsche y diríamos: Dios está muerto. Pero por el contrario, hoy día la iglesia más que nunca dice: vive Jehová y bendita sea mi roca. Salmo 18, 46. Dios vive. Dios existe. Sí, mis hermanos. Dios es real. Y aunque el mundo lo niegue, Dios es real. La marca de un verdadero cristiano, ahora, mis hermanos, que hemos estado hablando del poder de la palabra del Señor, la marca de un verdadero cristiano es amar la palabra de Dios. Una iglesia verdadera, hermano, es aquella en que hay gente que tiene hambre de la palabra. Una iglesia verdadera, hermano, es una iglesia que tiene hambre por las verdades del Señor. No es la música, no es el coro, no es el pastor, no es la infraestructura, no es un letrero colgado afuera. Es hambre por la palabra del Señor. ¿Qué caracteriza a una iglesia verdadera? Una iglesia que viene ávida a escuchar qué el Señor le va a decir. De niño nos criamos, hermanos, con esto que decían los coordinadores. Ha llegado el momento más importante, la palabra del Señor. Y qué verdad, hermano. No hay nada más importante que la palabra del Señor. Esta es la que nos limpia. Esta es la palabra que nos transforma. Todo lo demás es complementario. Hermoso, sí, hermosa las alabanzas, hermano. Hermosa la casa del Señor. Ustedes son hermosos, han venido, cierto, presentablemente para estar en la casa y en la presencia del Señor. Pero nada de eso puede transformar el corazón del hombre. Lo único que transforma es el Espíritu Santo por medio de su palabra. El oír la palabra por fe, con fe, hermano, va transformando, va modelando nuestro corazón, nuestra mente para llegar a ser como Cristo. Que el Señor nos guarde. Pedro lo dijo de esta manera, hermanos, en 1 de Pedro 2:2. Desead, dice, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Desea usted la palabra del Señor? Y esa es una evidencia de un verdadero creyente. Cuando niño, hermano, la parte más aburrida era la palabra del Señor. Cuando niño, yo recuerdo que venía la palabra y yo buscaba un lugar debajo de la banca, una frazada, y mis mejores siestas, hermano, cuando niño eran en la palabra. Pero cuando el Señor abrió mis oídos, hermano, cuando el Señor hizo una obra, ¿cierto? Yo deseaba escuchar a mi obispo. Yo quedaba extasiado escuchando la palabra del Señor. Tomaba mi lápiz y muchas veces escribí letras de himno, escuchando la predicación de mi obispo. Pero esto no es mío, hermano, es obra del Señor. El Señor pone ese deseo en la iglesia verdadera, en el hombre, en el creyente.
Cuando no tenemos ese deseo, cuando en nuestra mente se va, evade escuchar la palabra, hermano, es una enfermedad espiritual con la cual usted tiene que luchar, con la cual usted tiene que hacerle frente. No es un creyente verdadero quien no ama la palabra del Señor. Y lo hablamos en los domingos pasados. La fe tradicional, hermano, es una enfermedad. Queremos ser cristianos, pero no nos interesa la palabra, no queremos ser corregidos, no queremos aprender. Y una iglesia verdadera, el creyente ama las Escrituras, ama la palabra del Señor. Ahora, mis hermanos, ¿cómo podemos identificar a un verdadero creyente? Aquellos que son movidos por la palabra, porque aman a sus hermanos, manifiestan obediencia y adoración genuina a Cristo. Y esto es fe verdadera. Que el Señor nos bendiga. Ahora, pero veamos por qué los no creyentes, hermanos, no creen en la palabra de Dios. ¿Por qué hay tantos Nietzsche afuera? Que para ellos Dios no existe, Dios está muerto. Porque ellos quieren ser sus propios dioses de su vida. ¿Por qué no pueden creer la Biblia? ¿Por qué no tienen interés en ella? Porque para ellos no les es claro, para ellos estas cosas son oscuras. No tienen, hermanos, capacidad para entender lo que hacemos, lo que predicamos. Sus oídos están tapados, hermanos, espiritualmente, para entender las cosas que aquí se conversan. Entonces, mis hermanos, quiero que me acompañe a esta lectura que hemos leído, mis hermanos, para extraer de acá 5 razones por las cuales el mundo no cree a la palabra del Señor. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, la iglesia, es poder de Dios. Es poder de Dios. Locura en griego es morón. ¿Y qué significa? Torpe, inútil, sin sentido. Y es un poco lo que el mundo cree y habla acerca de lo que hacemos acá en la iglesia. Son torpes, es tiempo inútil. Esto es algo sin sentido. La gente culta, la gente sabia no necesita ir a una iglesia. Eso es lo que hay en la mente del mundo. Entonces, primera razón por la cual el mundo no cree en la palabra de Dios, porque no es razonable para ello. No es razonable. No tiene sentido. ¿Cómo que un judío que nació hace 2000 años atrás, y ese judío que era Dios, el Hijo de Dios encarnado, y que hizo maravillas, sanidades, milagros, y que después fue crucificado y que su pueblo no lo aceptó y que el tercer día resucitó, no es razonable. No es razonable. Locura. ¿Se da cuenta? No es razonable. Primera de las causas por qué el mundo no cree en la palabra del Señor, porque para la mente humana no es razonable. No es razonable. Y como que además hay que despojarse de todo lo que es uno y servirle y adorarle y recordarlo todos los años y recordarlo todos los domingos y todos los días y honrar su nombre. Eso no es razonable, dice el mundo. Que el Señor nos guarde. Esto le pasó a Pablo también en su tiempo, hermano, cuando él estaba, ¿cierto?, en el aerópago de Atenas, en Hechos 17:32. Estaba ahí predicando, hermano, a una audiencia de gentiles, de hombres, hermanos, que se habían acercado a escuchar qué decía este hombre. Gente que no conocía a Dios. Pero cuando oyeron, dice, los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. No es razonable. Primera causa de por qué el mundo
no cree a la palabra del Señor porque no es razonable. Que el Señor nos bendiga. Esto le pasó también a los discípulos antes que el Espíritu Santo obrara en ellos. Fíjese usted en Lucas 24:11. Y si tiene su Biblia ahí, aproveche de abrirla y escudriñarla. Lucas 24:11, ¿qué dice? Los discípulos, cuando venían las mujeres a decirles que Jesús había resucitado, dice, mas ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Porque así también a veces sucede con la iglesia. No, mi pastor, si yo creo esto, no, pero esto no, esto me lo tienen que demostrar. Que el Señor tenga misericordia. Primera causa, entonces, ¿por qué el mundo, por qué el no creyente no cree a la palabra del Señor? Porque no es razonable. Vamos al versículo 19, dice, pero está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. He aquí un loco que todos los domingos, y un par de locos que salimos todos los domingos en la mañana y en la tarde a predicar de uno que murió pero que al tercer día resucitó. No es razonable para el mundo. Entonces la segunda razón, mis hermanos, es inalcanzable por el conocimiento humano. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? A Dios le plació que no lo conociesen por la sabiduría humana. A Dios le plació que por ningún conocimiento, por ninguna mente brillante viniera este conocimiento de Dios, de creer al mensaje del Evangelio. Por lo tanto, hermanos, segunda causa de por qué el mundo no cree en la palabra de Dios, en el mensaje del Evangelio, porque es inalcanzable con la mente humana. Repito, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios. Y esto porque a Dios se le antojó así. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por lo tanto, hermanos, no viene esto por sabiduría humana. Esto no es, hermano, por intelecto. Esto, hermano, no es por coeficiente intelectual. Esto no es por años en la universidad. Esto no es por el cartón, por todas las neuronas buenas que puede tener a alguien, hermano. Esto es por potencia del Señor. Esto es espíritu del Señor. No es razonable, es inalcanzable. Pablo, hermano, echa mano a Isaías 29:14, cuando Isaías había dicho, cuando Senaquerib, el rey de Asiria, iba a amenazar a Judá, hermano, y Isaías dice, la liberación vendrá para Judá, pero esta liberación no vendrá mediante la sabiduría de los líderes, no vendrá mediante la sabiduría de los sabios de Judá, no vendrá debido a su fortaleza, ni a su inteligencia o a su astucia. Solamente vendrá la salvación mediante la sabiduría de Dios. Y Pablo toma esa referencia, hermano, porque la sabiduría de la cruz no puede venir del hombre. El mensaje de la cruz, hermano, no puede nacer del hombre. El mensaje de la cruz viene del cielo. Viene del cielo. Por lo tanto, hermano, el hombre, por más que se afane en entender intelectualmente las cosas del Señor, no son alcanzables por la mente del hombre. Ahí tiene una segunda causa. ¿Quién libra, hermanos? Si Dios no libra. Si Dios no libra, no hay quien libre, hermano,
¿Dónde está el sabio?, dice Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Todos estos eran los consejeros de Israel, los escribas, los sabios, hermanos, los entendidos. Y ninguno podía dar salvación. Ninguno proveyó para su pueblo salvación. La salvación viene del Señor. La salvación viene del Señor. Y Él utiliza, y lo vamos a ver más abajo, a lo que no es para avergonzar a lo que es. Romanos 1:22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Tenemos un montón, hermanos, de inteligentes afuera y que no creen estas verdades. Que el Señor nos ayude. No es razonable el Evangelio, no es inalcanzable. Y ve usted, hermano, no podemos llegar al conocimiento de la cruz de manera natural, porque no es razonable, porque es inalcanzable por la sabiduría humana. Y en tercer lugar, vamos al versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Versículo 22. ¿Qué querían los judíos, hermano? Una señal cósmica, algo así, trambótico, hermano, que nos diga que realmente tú eres el Mesías. Eso es lo que pedían los judíos. Muéstranos. No les bastaba, hermanos, con las multitudes que sanaba. No les bastaba, hermanos, con los demonios, como salían huyendo ante la presencia de Jesús. No les bastaba, hermanos, con los muertos que resucitaban. No, ellos querían más señal. Ellos querían más señal. Que el Señor nos ayude. En Lucas 11:16 nos habla un poco de esto. Dice: otros para tentarle le pedían señal del cielo. Abre los cielos y que bajen los ángeles, ¿cierto? Y que te coronen como el Mesías. Y el Señor le responde en Mateo 12:39-40. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué les quiso decir Jesús a estos que demandaban señal? ¿Quieren una señal?, les dijo. ¿Quieren una señal?, les dijo. Entérense, me van a matar, voy a ser sepultado. Y al tercer día, al tercer día, dejaré una tumba vacía en la tierra, porque resucitar. Esa señal, la señal sería la resurrección de Cristo. Y los judíos querían señales, lo colgaron en una cruz. Y hasta el día de hoy, miran para atrás en la historia y lo ven con desprecio. No creen en Él, porque no es razonable, porque es inalcanzable por la mente humana y porque el mensaje no es atractivo. No es atractivo, hermanos. ¿Cómo va a ser atractivo uno que murió, que le pegaron y que resucitó? No es atractivo. Quiere una señal. ¿Y qué querían los griegos? Vamos a los griegos ahora. Entonces los griegos decían: queremos sabiduría. ¿Por qué? Porque los griegos adoraban a Platón, a Sócrates, hermano, y a todos los grandes filósofos. Ellos ¿qué buscaban, hermanos? Que buscaban sabiduría, buscaban palabras elocuentes. Su forma de pensamiento, hermano, se basaba en la razón, en la lógica. Los griegos, hermano, padres del pensamiento. De ahí muchas de las estructuras de pensamiento nacieron de los griegos, hermano, hasta el día de hoy. Entonces, para ellos el mensaje de un Dios encarnado,
crucificado por los romanos. A ellos les resultaba inconcebible, hermano, y ridículo. La cruz, hermano, era un símbolo de humillación y debilidad. Maldito el que estaba colgado en un madero, hermano. Y no era atractiva la idea para los griegos, hermano, cuando ellos buscaban sabiduría, nobleza, buscaban poder. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, ya tenemos la tercera causa. ¿Por qué el mundo, hermanos, no cree a la palabra del Señor? Porque el mensaje no es atractivo. Uno que murió y resucitó, otro día te escucharemos. No es razonable, es inalcanzable por la sabiduría humana y el mensaje no es atractivo. Que el Señor nos ayude. Dice el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y aquí le habla a los hermanos y aquí nos está hablando a nosotros. Escuche cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a hablar a nosotros. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. O sea, miren lo que somos. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Hermano, mire lo que somos. Y yo le pido a usted que cuando escuche estas palabras, estos versículos, se examine a sí mismo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios. Amén. Amén. Acuérdense las notas que se sacaba. ¿Cuántos eran buenos para la matemática? Ahí, a patar con los 4. ¿Está diciendo alguna mentira? Pues no, dice, pues no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. ¿Hay algún poderoso acá? ¿Ah? ¿Hay algún connotado en esta hora? ¿Cierto? Yo no veo ninguna autoridad poderosa aquí sentada. No están aquí los poderosos. Aleluya. Aleluya. No soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, hombres influyentes, sino, el versículo 27, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y sigue bajando en categoría, dice, y a lo vil del mundo. Y baja más todavía, y a lo menospreciado. Y aún puede bajar más. Y lo que no es, o sea, aquellos que ni siquiera están inscritos ahí en el registro civil, a esos guachitos que nacieron votados, hermano, lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces acá tenemos la cuarta razón por qué el mundo no cree a su mensaje. Porque no somos sorprendentes. Porque los que predicamos la palabra no somos nada. Porque los que llevamos el mensaje no sorprendemos a nadie. Porque somos torpes. No somos poderosos. No somos nobles, hermano, no tenemos influencia. Habrá alguno por ahí que ha alcanzado algún decoro, hermano, pero la mayoría, hermano, y contándome yo y ustedes, ¿quién de nosotros es poderoso acá? Cuarta causa, ¿por qué no creen a la palabra del Señor? Porque los que llevan el mensaje no son nada. No son nada. Muchos nos ven con desprecio cuando andamos con nuestra guitarra, nuestros instrumentos, cantando al Señor. No tendrán otra cosa que hacer. ¿Quiénes son? Nadie los conoce. De eso está hablando el Señor. De eso está hablando el Señor. El Señor ha honrado, cierto, hermano, pero la gran mayoría del pueblo de Dios
ex borrachos, reos, con vidas hechas trizas, sacados del alcoholismo, de la drogadicción, hermano. Veíamos a nuestro hermano gendarme acá, hermano. Qué tremendo. Por eso el mundo no crea la palabra del Señor, porque no es razonable, es inalcanzable, porque el mensaje no es atractivo y porque los que predican no son nada. Que el Señor nos bendiga. Pablo repite 3 veces, no muchos, no muchos, no muchos. Y esta suma de afirmación, hermano, habla, hermano, que no somos sabios, no somos poderosos, somos torpes, somos débiles, somos personas, hermano, insignificantes, nacidos en un nivel bajo, hermano. Yo le he dicho, el Señor tuvo misericordia de mí, yo nací con una familia muy pobre, hermano. Mi niñez en un campamento, en una toma, como hoy día se llama. Mi colegio, hermano, de básica, no tenía ni nombre, era el A9. Me preguntan, ¿dónde estudió? En el A9, no había nombre. Yo le he dicho acá a mis compañeros de curso, hermano, no tenían nombre, tenían apodos. El Pililo, el Raspado, el Rucio, el Care Completo, no me acuerdo los nombres, hermano. Qué terrible. Qué terrible, hermano. ¿Para qué le voy a decir los otros apodos? Yo le contaba a mi hermana un día, nos juntamos ya viejos a hablar con un amigo, un conocido, y yo le decía, bueno, ¿y qué es del Pililo? No, lo mataron. No. ¿Y el Raspado? No, murió ebrio, se ahogó en Cartagena. Chuta, dije yo. ¿Y qué es de este otro? No, está preso por violación. Señor. Y de ahí, el Señor tomó a un predicador, no sabio, torpe, de lo vil del mundo, como usted, como yo. El Señor tuvo misericordia. ¿Se da cuenta, hermanos? Dios nos dio un mensaje imposible. Dios nos dio un mensaje imposible, hermano. ¿Quién cree a nuestro anuncio? No es razonable, no es creíble, hermano. Es inalcanzable en sus mentes sabias. No somos atractivos, hermano. Queda una quinta causa de por qué el mundo no cree a nuestro mensaje. Y la quinta razón no la leímos en la palabra, pero está en el capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, Corintios 1, capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui, dice, con excelencia de palabras o de sabiduría. Y esa es la quinta razón. Los predicadores, los pastores, no somos atractivos. Y no estamos hablando de algo físico. No hablamos cosas interesantes que encantan los oídos del mundo. Nuestro mensaje no es de sabiduría humana. No es con palabras de excelencias. Hermanos, pues me propuse, dice, no saber nada de vosotros, cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, dice, y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Los predicadores, hermanos, no tenemos atractivo para el mundo. Usted nunca va a encontrar a un pastor de verdad ahí en los canales de televisión preguntándole cosas de contingencia, hermano. ¿A quién están ahí, hermano? ¿Ha visto algún pastor en algún noticiario que aquí está el pastor Proboste y nos va a decir por qué los problemas allá o por qué estos problemas no existen? Y si alguna vez llevan a alguno, hermano, es por morbo, es para reírse, para burlarse. Los predicadores de la verdad, hermano, no somos atractivos.
Los verdaderos predicadores de la palabra del Señor no encantan oídos, no son masivos, no están de moda, no son influencers. No estamos por los likes, hermanos. Ahí tiene la quinta causa. El mensaje no es razonable, es inalcanzable por la sabiduría humana. Hermano, no somos atractivos, no es atractivo el mensaje. Los que predican, los que llevan, hermano, los que han nacido en el Evangelio, los que tienen la palabra, hermano, no son atractivos, no es gente interesante. Y por último, los encargados de ministrar, los pastores, los predicadores, hermano, no tienen ningún brillo. Ni un brillo para el mundo, ni un brillo. No invitan a ningún debate, no, a traer un pastor, no. Pastor Soto a lo mejor lo invitarán para ver si hay polémica, ¿cierto? Para ver si se pueden reír un poco, para ver si hace alguna cosa. Morbo, para burla. Ahí tiene 5 causas. ¿Por qué el mundo no puede con sus esfuerzos recibir la palabra, creer a la palabra? A Pablo, hermano, a Pablo le menospreciaron el mensaje muchas veces. Usted lo encuentra en 2 Corintios 10:10. Dice, porque a la verdad dicen, Pablo está hablándole a los hermanos de Corintios, las cartas son duras y fuertes. Eso es lo que decían los corintios, por las cartas que mandaba. ¿Y qué decían después? Más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Así trataban a nuestro hermano Pablo. Menospreciable. En Hechos 17:18 dice, y algunos, Hechos 17:18, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, ¿con quién? Con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Aquí, hermano, hay un predicador que no tiene nada en términos humanos. No es atractivo para el mundo. No somos la moda, hermanos. No somos nada para el mundo. La mente no regenerada, hermano, puede sorprenderse con la ciencia, puede sorprenderse con la astronomía, se puede sorprender, hermano, con la IA, ¿cierto? Yo le digo la Ignacia Antonia. La IA hoy día que está tan de moda, hermano. Ignacia Antonia, la IA. Se sorprenden, hermano, por la tecnología que ha salido. Se sorprenden, hermano, inclusive por la creación. Pero no son capaces, hermano, de sorprenderse por el Creador de todas las cosas. Porque no pueden. Entonces, hermanos, llegamos a una triste conclusión. ¿Cómo puede el hombre entonces conocer a Dios? Si no puede. El conocimiento es inalcanzable, no es atractivo. Las personas que lo tienen son básicas, no son nada. Predicadores no son de moda. El mensaje no es razonable. ¿Cómo entonces podemos entender? Y yo me pregunto, ¿cómo está usted sentado acá con todo lo que acabamos de decir? ¿Cómo está sentado usted acá? Qué tremendo. Esto nos sacude, hermano. ¿Cómo está sentado usted ahí escuchando este mensaje? ¿Qué lo tiene acá? ¿Qué lo trajo acá, hermano? Vamos de regreso al capítulo 1. Vamos al verso 30. ¿Qué dice? Más. Aquí está la respuesta. ¿Por qué usted está aquí? Más por Él. Por Dios. Por Dios. Estáis vosotros en Cristo Jesús. No es por su fuerza. No es por nuestra capacidad, hermano. Por Él. Por Él. Por Él. Estás en Cristo.
el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿De quiénes? De su iglesia. De usted, Janita, de usted, hermana Ruth, de usted, hermana Marta, mi pastora. El Señor quiso revelarse a lo necio del mundo. Por Él, por nuestro Padre Dios. A Él le plació revelarnos por gracia a su Hijo Jesucristo para justificación, santificación y redención. Aleluya. Aleluya. Esto es obra de Dios, de un Dios soberano. Volvamos al versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Porque la palabra de la cruz, con esto partimos, ¿se acuerda? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, esto es poder. Poder de Dios. Poder de Dios. Usted está aquí por el poder de Dios. Usted está aquí por el poder de Dios. Usted está aquí por el poder de Dios. Porque no se lo reveló carne ni sangre. No hubo ningún humano entendido. Todos a una nos apartamos, dice el Señor. Pero el Señor mandó a su Hijo y a su Espíritu Santo para que hoy día tengas temor en tu vida y creas en este Dios poderoso. Y eso es poder. Y eso es gracia. Es poder de Dios. La palabra de la cruz, el evangelio, locura para los que no creen, para los no creyentes, pero para la iglesia, hermano, para los salvados, poder de Dios. Hermano, no somos mejores que nadie por este conocimiento. No somos más inteligentes que ellos, ni más sabios. Déjeme decirle algo, somos tan miserables como el mundo que se perdió. Estábamos tan muertos como ellos en nuestros delitos y pecados. Pero Él tuvo misericordia. Pero Él tuvo misericordia. Y Él quiso revelarse a ti para que hoy día este conocimiento no quede guardado en tu mente, sino que transforme toda tu existencia. Transforme toda tu existencia. Esto es un tesoro tan grande y Dios quiso ponerlo en vaso de barro. ¡Qué misericordia! ¡Qué misericordia! Bendito es el Señor. Dios no está muerto, como dijo Nietzsche. Cristo vive. Cristo vive. ¿Y sabe dónde vive hoy día? Aquí. Aquí. ¿Puede tocarse su pecho? Aquí vive el Señor. Aquí vive el Señor. Donde antes había tinieblas, donde antes había alcoholismo, donde habían problemas, pecados profundos, el Señor quiso hacer su morada y nos está limpiando en esta noche. El mundo no lo conoce, no puede conocerle. ¿Cómo terminó Nietzsche? ¿Le interesa saber? Este sabio alemán que influyó en grandes pensadores, hermanos, murió el 25 de agosto del año 1900 en la ciudad de Weimar, Alemania. Pero 10 años antes de su muerte, hermano, tuvo un colapso mental en Turín. Todos esos años vivió loco, locura declarada. Nunca recuperó la razón. Y sumido en ese estado, se deterioró físicamente. Lo cuidó su madre, su hermana, y a los 55 años tuvo que encontrarse con ese Dios que lo declaró muerto. Dios haya tenido misericordia de él. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y usted qué dice? ¿Y usted qué dice? ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Pida a Dios sabiduría del cielo.
No resista este evangelio hermoso. No resista la palabra del Señor. Ella es la única que puede transformar su corazón. Pídale que lo limpie de todo pecado, que lo saque de muerta vida, hermano, que lo transforme en la única esperanza que tiene el pecador que está afuera. Yo sé que muchos tenemos familia que no conoce al Señor. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Orar por ellos para que el Señor tenga misericordia y pueda entrar a sus corazones. Juan 6:37 dice: el Señor que al que a mí viene no le echo fuera. No le echo fuera. El Señor sea glorificado en esta tarde. El Señor sea glorificado. 5 razones por las cuales el mundo no cree a la palabra. ¿Y usted cree? ¿Y usted cree? ¿Cree usted a la palabra del Señor? Afírmese de ella. Afírmese de ella. Vienen tiempos, hermanos, vienen tiempos violentos para la tierra. Pero la iglesia del Señor está firme porque tiene brújula, tiene camino, hermano, tiene esperanza. Y eso es la palabra, la gloriosa palabra del Señor. Para el mundo locura, para la iglesia poder y potencia. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Que el Señor aparte de nosotros toda incredulidad y afirme sus pasos en este día. Padre, mira a tu pueblo. Tú sabes y conoces cada corazón. Tú sabes, Señor, su nivel de fe. Conoces su entrar y su salir, Señor, que en esta hora, Padre mío, no haya ningún Nietzsche. Que solamente hayan salmistas. Que hayan hijos tuyos. Que crean y tiemblen ante tu palabra. Señor, en esta hora, abre nuestro corazón. Abre nuestro corazón para oír tu palabra, para entregar nuestra vida a ti, y tú limpiarás todo pecado, transformarás nuestra vida, cambiarás nuestro carácter. Padre, tú puedes hacerlo a través de tu Espíritu, a través de tu palabra. En esta hora, Señor, ruego por tu iglesia, oro por tu iglesia, Señor. Oro por cada una de mis hermanas, por los niños de la iglesia. Señor, oro por los jóvenes de la iglesia, para que ellos tengan un encuentro contigo. Señor, llena de tu Espíritu a la iglesia de Borgoño. Llena de tu Espíritu, Señor, aquellos que han escuchado tu mensaje. Haz una obra en nuestro corazón. Señor, gracias, porque tú vives y reinas para siempre. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.